Vladimir Putin hizo una declaración que literalmente conmocionó al mundo entero. Fue una de esas ocasiones en las que el mundo pareció contener el aliento, comprendiendo que estaba escuchando algo completamente nuevo, inesperado y posiblemente trascendental. Sus palabras no solo silenciaron a los líderes mundiales, sino que también provocaron una gran conmoción en los círculos políticos europeos. Había algo en esa declaración que cuestionaba los fundamentos de las relaciones internacionales y planteaba nuevas preguntas para las que aún no hay respuesta. En Europa, donde hasta hace poco se intentaba evitar tales conversaciones, comenzó a sentirse una fuerte inquietud por el destino de todo el continente. Recientemente, durante su visita a la región de Murmansk, Putin presenció un evento histórico: la botadura del submarino nuclear Perm. No se trata simplemente de un buque más en la flota rusa. Es una embarcación única, portadora del misil hipersónico Zircon, que está generando una verdadera revolución en las tecnologías militares a nivel mundial. El mundo entero parecía dispuesto a aplaudir. Es algo verdaderamente sin análogos. Sin embargo, a pesar de los logros técnicos, las conversaciones sobre submarinos ese día no fueron lo único que preocupaba al mundo. En una reunión con los submarinistas, que aparentemente debía ser de carácter exclusivamente técnico, Putin no pudo evitar hacer serias declaraciones políticas. El presidente ruso expresó algo que hizo que los políticos al otro lado del océano reaccionaran. La cuestión que había permanecido en segundo plano durante los últimos meses se convirtió en la principal: la legitimidad del presidente de Ucrania. Putin no dudó en decir a todos sus oponentes que el presidente de ese país carece de toda legitimidad. Esto es un golpe a todo lo que el mundo consideraba estable, porque si la figura principal de un país es ilegítima, ¿qué decir de aquellos a quienes nombra? Estas palabras causaron un shock. Putin cuestionó la existencia misma del sistema político actual, declarando que todos los acuerdos firmados por un presidente ilegítimo carecen de toda fuerza jurídica. A sus ojos, esto no es solo un problema de un país, sino un problema de todo el orden internacional. Pero Putin no se detuvo ahí. Presentó una propuesta que literalmente envió una onda de choque a Europa. Propuso crear en el territorio de Ucrania una administración interina bajo la égida de la ONU para celebrar nuevas elecciones y llevar al poder a líderes legítimos. Este es un paso que parecería imposible en el siglo XXI, pero Putin, como si tuviera un plan claro, dijo: así debe ser. Para Rusia es importante que el fin del conflicto no sea una farsa, que cualquier acuerdo firmado en el futuro tenga una fuerza legal real y no sean solo palabras bonitas sobre el papel. Este paso fue un verdadero shock para Europa porque, a pesar de todos los juegos diplomáticos, nadie esperaba que Rusia planteara tal ultimátum. No es solo un desafío, es una propuesta audaz, quizás extrema, que exige una respuesta. Pero es poco probable que Europa y Estados Unidos acepten tal injerencia en los asuntos internos de otro país. Incluso si se trata de restaurar la legalidad, incluso si detrás de esto hay una justicia mundial real, esta jugada pone a Europa en una posición extremadamente incómoda. Probablemente, el propio Putin entiende perfectamente que tales condiciones no serán aceptadas, pero quizás no espera que todos cedan. Sin embargo, el presidente ruso dejó claro que se mantendrá firme en su postura. No busca simplemente poner fin al conflicto, sino hacerlo correctamente, a través de mecanismos internacionales, a través de la legitimidad. Es importante que en el futuro, el mundo no se encuentre en una situación en la que todos los acuerdos firmados simplemente se anulen, cuando nuevos líderes los declaren inválidos. Es importante que el mundo reconozca esta solución como legítima y no la dispute. Por supuesto, ni Europa ni Estados Unidos están dispuestos a aceptar tales condiciones. Pero Putin subraya una vez más que el mundo no avanzará hasta que se alcance la legitimidad. Y no tiene intención de apartarse de esta posición, independientemente de cómo sea percibida en Occidente. A sus ojos, para resolver este conflicto se necesita no solo determinación política, sino también transparencia jurídica. Y aunque los líderes occidentales probablemente rechazarán estas ideas, difícilmente podrán simplemente ignorarlas. Se discutirán, formarán parte de nuevas negociaciones y quizás incluso se conviertan en la base de algún nuevo proceso de paz. Y ahora escuchen lo que dijo Putin.
es extremadamente interesante. Cita. Como se supo más tarde, y todos lo saben bien ahora, tanto las autoridades de Ucrania como sus patrocinadores occidentales esencialmente nos tomaron el pelo, lamentablemente. Los exlíderes que entonces dirigían algunos de los principales países occidentales, en particular el expresidente francés Hollande y la señora Merkel, ex canciller de la RFA, declararon directamente, públicamente y sin reparos, que necesitaban esos acuerdos de Minsk solo para prepararse para el conflicto. Incluso, por cierto, cuando el conflicto armado entró en su fase más candente en 2022, seguimos proponiendo resolver todas las cuestiones por la vía pacífica. Además, como ya he dicho muchas veces, llegamos a un acuerdo durante las negociaciones en Estambul. Todo estaba detallado allí, en el borrador de ese documento. Un extracto de ese documento fue rubricado por el jefe del grupo negociador por parte de Ucrania. Lo rubricaron, lo firmaron, lo que significa que todo les convenía. Luego, también es sabido, vinieron sus supervisores de Europa, en particular del Reino Unido. El ex primer ministro Sir Johnson convenció a los líderes de Ucrania de que era necesario continuar la lucha con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Probablemente olvidó que existen colectivos como el suyo, medios como su submarino. Aparentemente olvidó o quizás no entienden muy bien qué es el pueblo ruso, qué hay en el alma y el corazón de nuestra gente cuando se trata de la seguridad de la patria. Lo que sucede hoy, en principio, también está claro. A lo largo de toda la línea de contacto, nuestras fuerzas tienen la iniciativa estratégica. Hace poco dije, los presionaremos hasta el final. Hay razones para creer que acabaremos con ellos. Entiendo que todos en el mundo y en nuestro país, toda la gente sigue atentamente las negociaciones. En este sentido, quisiera decir, primero que, en mi opinión, el recién elegido presidente de los Estados Unidos desea sinceramente poner fin a este conflicto por diversas razones. No las enumeraré ahora, son muchas. Pero, en mi opinión, es un deseo sincero. Estamos a favor de resolver todas estas cuestiones por medios pacíficos, y acabo de decir que emprendimos desde el principio una, segunda y tercera acción. Por lo tanto, estamos a favor de resolver estas cuestiones por medios pacíficos, pero eliminando las causas fundamentales que llevaron a la situación actual. Necesitamos, sin duda, garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo. Cualquier paso dirigido a resolver esta tarea será bienvenido por nosotros, y trabajaremos con cualquier socio que aspire a ello. No solo Estados Unidos, sino también la República Popular China, India, Brasil, Sudáfrica, todos los países BRICS y muchos otros, por ejemplo, incluyendo la República Popular Democrática de Corea, con la que tenemos firmado un tratado, está el artículo 4. Se dice mucho sobre cómo y qué debemos hacer, apoyarnos mutuamente. El trabajo con este país también avanza en el ámbito técnico-militar y militar. También estamos dispuestos a trabajar con Europa. Por cierto, simplemente se comportan de manera inconsistente, intentan constantemente tomarnos el pelo. Pero no importa, ya estamos acostumbrados. Espero que tampoco cometamos errores basados en una confianza excesiva en nuestros llamados socios. Los órganos civiles de poder en Ucrania, hoy en día, de acuerdo con la Constitución, no son legítimos. No se celebraron elecciones presidenciales allí, y la Constitución está diseñada de tal manera que todos son nombrados por el presidente, incluidos los órganos regionales de poder, los gobernadores son nombrados, etc. Si él mismo es ilegítimo, entonces todos los demás también lo son. Y esto significa a su vez que ya no está claro con quién firmar qué documentos, y tampoco está claro qué fuerza tienen, porque mañana vendrán otros líderes que pasarán por elecciones y dirán, ¿quién firmó eso? No lo sabemos, adiós. Es cierto que, en tales casos, la práctica internacional sigue un camino conocido. En el marco de las actividades de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ya ha ocurrido varias veces lo que se llama administración externa, administración temporal. Así fue en Timor Oriental, creo que en 1999, así fue en algunas partes de la antigua Yugoslavia, así fue en Nueva Guinea. En general, existe tal práctica, y en principio, por supuesto, se podría discutir bajo la égida de la ONU con Estados Unidos, incluso con países europeos, y por supuesto, con nuestros socios y amigos, la posibilidad de introducir una administración temporal en el territorio de Ucrania. ¿Para qué?
para celebrar elecciones democráticas, para llevar al poder a un gobierno capaz y que goce de la confianza del pueblo, y luego comenzar negociaciones con ellos sobre un tratado de paz. Firmar documentos legítimos que sean reconocidos en todo el mundo y sean fiables y estables. Esta es solo una de las opciones. No digo que no existan otras. No, existen. Simplemente ahora no hay posibilidad de desglosarlo todo, y quizás incluso sea imposible desglosarlo todo, porque la situación cambia rápidamente, pero esta es una de las opciones. Y tal práctica existe en el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Ya he mencionado algunos ejemplos. Pero en general, damos la bienvenida a la resolución de cualquier conflicto, incluido este, por medios pacíficos, solo que no a nuestra costa. Fin de la cita. Mientras tanto, en París se celebró otra cumbre dedicada al futuro de Ucrania, que lleva más de 2 años inmersa en un prolongado conflicto armado con Rusia. Parecería que, tras una serie de complejas negociaciones entre Moscú y Washington, en las que Donald Trump se mostró como un partidario pragmático de la desescalada, Europa tendría la oportunidad de reajustar su rumbo y unirse a la búsqueda de un compromiso. Pero en lugar de eso, un giro brusco. Al término de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron hizo una declaración que provocó una reacción inmediata y airada. Europa está dispuesta a enviar fuerzas de disuasión a Ucrania, a pesar de las reiteradas advertencias de Moscú. Además, según él, la coordinación de la misión estaría a cargo del Reino Unido. Estas palabras sonaron casi como un comunicado militar, aunque Macron mantuvo externamente un tono diplomático. Señaló que la misión abarcaría 3 ámbitos: marítimo, aéreo y terrestre, y formaría parte de un programa más amplio para garantizar la seguridad. En esencia, se trata del posible despliegue de militares europeos en la zona del conflicto, aunque formalmente no en la línea de contacto, sino en infraestructuras estratégicamente importantes. Macron también subrayó que no es Rusia quien debe decidir si habrá fuerzas de disuasión en Ucrania, y añadió que a partir de la próxima semana, los diplomáticos europeos comenzarán a supervisar la implementación de las decisiones adoptadas. Este tono, sin duda, refleja el deseo de París de marcar el liderazgo europeo en cuestiones de seguridad, pero difícilmente ayudará a distender la situación. Tal determinación plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué precisamente ahora, cuando en los círculos diplomáticos, por el contrario, se empezaba a hablar de negociaciones y de posibilidades de un debilitamiento gradual del conflicto, Europa da un paso tan drástico? Quizás sea un intento de recuperar su agencia perdida. En los últimos meses, Estados Unidos, cambiando de rumbo bajo la presión de la nueva administración, comenzó a negociar activamente con Rusia. La reciente reunión entre representantes estadounidenses y rusos, que duró 12 horas en Arabia Saudita, fue considerada un paso crucial hacia la restauración del diálogo. El tema de discusión fueron las condiciones para reanudar la iniciativa de granos del Mar Negro. Rusia propuso, como informó más tarde el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, levantar parte de las sanciones europeas a cambio de garantías de seguridad para la navegación y el suministro de granos. Esta propuesta parecía un compromiso. Occidente vuelve a los acuerdos económicos, y Moscú obtiene la oportunidad de influir en la logística. Sin embargo, Europa, como se vio después, no está preparada para tal escenario. Tras la cumbre de París, representantes de Francia, Polonia y los países bálticos declararon abiertamente que levantar las sanciones contra Rusia ahora sería una catástrofe para la diplomacia. Las acusaciones contra Moscú fueron predecibles. Supuestamente el Kremlin retrasa las negociaciones y utiliza el diálogo solo como tapadera para preparar nuevas operaciones ofensivas. En este contexto, la declaración francesa sobre las fuerzas de disuasión parece una continuación lógica de la línea anterior. Sin embargo, los críticos señalan que precisamente este comportamiento, ignorar las señales diplomáticas e intentar la presión por la fuerza, ha llevado repetidamente a Europa a un callejón sin salida. Los ejemplos de los últimos años lo confirman. Rusia, por su parte, en vísperas de la cumbre, dejó claro que cualquier presencia militar extranjera en el territorio de Ucrania, bajo cualquier forma que se presente, será percibida como una amenaza a la seguridad nacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso subrayó que ni las misiones de mantenimiento de la paz, ni las fuerzas humanitarias de disuasión, ni ninguna otra variación de formulación cambiarán la esencia. Para Moscú, es una injerencia. Tal advertencia no sonó por primera vez. Sin embargo, esta vez fue ignorada de manera demostrativa, como si el propio hecho de la indignación de Rusia se convirtiera en motivo para una mayor actividad. Es especialmente notable que el anuncio de la misión militar se hiciera en un momento en que la nueva administración en Estados Unidos, por el contrario, intentaba frenar el ritmo de la escalada. En Occidente también se percataron de ello. A pesar de que las declaraciones de Macron fueron recibidas con aplausos en varios medios de comunicación, no todas las capitales europeas apoyaron la iniciativa de París con el mismo entusiasmo. El canciller alemán Olaf Scholz, presente en la cumbre, se mostró extremadamente comedido. Sus comentarios fueron generales: apoyo al rumbo de la UE, fortalecimiento de la seguridad, continuación de la ayuda a Ucrania, pero ni una palabra de aprobación directa a la idea de enviar militares. Esto puede considerarse una señal. Alemania, cuya economía atraviesa un periodo de estancamiento, difícilmente está preparada para una nueva aventura geopolítica. Más aún en condiciones en las que en el propio país crece el descontento con la política de las autoridades. Y las fuerzas de centro-derecha y alternativas refuerzan sus posiciones en las elecciones regionales. Italia también se mantiene cautelosa. La primera ministra Meloni, anteriormente conocida por su dura retórica antirrusa, esta vez se abstuvo de declaraciones drásticas. La situación política interna en Roma tampoco favorece una implicación brusca en el conflicto. Pero los principales impulsores de las fuerzas de disuasión son el Reino Unido, Polonia y Francia. Son estos países los que han asumido el papel principal en la preparación y logística de la posible misión. Londres, a pesar de su salida de la UE, promueve activamente la idea de formar una nueva arquitectura de seguridad europea donde Gran Bretaña desempeñará uno de los papeles centrales. París, a su vez, intenta recuperar sus posiciones perdidas en la geopolítica, especialmente en el contexto de la reputación ambigua de Macron dentro del país. Polonia tradicionalmente adopta la posición más dura respecto a Rusia, considerando cualquier compromiso como una amenaza a su propia seguridad. Aún no está claro qué formatos exactos implica la misión de disuasión. ¿Será una misión bajo la bandera de la OTAN o compuesta por una coalición de voluntarios? ¿Cuán amplio será el mandato y tendrán estas fuerzas derecho a usar armas? No hay respuestas. Además, no se descarta que se trate más de una maniobra política que de un envío real de tropas. En esta interpretación, la misión podría convertirse en un instrumento de presión sobre Rusia en vísperas de nuevas rondas de negociaciones, una especie de globo sonda antes de la próxima primavera, cuando las hostilidades suelen intensificarse. También es significativo que todo esto ocurra en el contexto de una notable activación de procesos fuera de la zona de conflicto. En Moldavia fue detenida Evgenia Gutul, jefa de la autonomía de Gagauzia, a quien en la región asocian con un rumbo prorruso. Las acusaciones formales son abuso de poder e irregularidades financieras. Pero en el espacio público, la detención se interpreta inequívocamente como un intento de reprimir a las fuerzas políticas regionales orientadas al diálogo con Moscú. Gagauzia, aunque forma parte de Moldavia, conserva un estatus especial y tradicionalmente difiere de las autoridades centrales, tanto en opiniones políticas como en identidad cultural. El arresto de Gutul podría ser una señal de que la inestabilidad en la región se utilizará como palanca adicional de presión sobre Rusia. Si a esto añadimos la activación de la OTAN en el Mar Negro, la discusión de nuevos paquetes de ayuda a Ucrania y el aumento de la tensión en Transnistria se hace evidente. El conflicto se está expandiendo no solo en la dimensión militar, sino también en la geopolítica. Europa, quizás, no esté preparada para una escalada a gran escala, pero definitivamente está subiendo la apuesta. Al mismo tiempo, la ventana diplomática ofrecida por Estados Unidos sigue abierta por ahora. Sin embargo, el tiempo para maniobrar es cada vez menor. Si Europa sigue distanciándose del proceso de negociación, prefiriendo demostraciones de fuerza y políticas, la iniciativa de Washington podría frustrarse. En ese caso, las consecuencias serían impredecibles. El retorno al diálogo sería extremadamente difícil.
Rusia obtendría la confirmación de su tesis de que es imposible llegar a acuerdos con Europa, lo que significa que comenzará a fortalecer direcciones alternativas, incluida la cooperación con China, los países BRICS y nuevos mercados. Europa, en cambio, quedando a la sombra del diálogo estadounidense, perdería no solo la capacidad de influir en el resultado del conflicto, sino también su presencia estratégica en la región. Mientras tanto, en las fronteras orientales y meridionales de la UE aumentarán los riesgos de inestabilidad. Cada vez más, en círculos de expertos surge la pregunta: ¿no está Europa repitiendo sus propios errores de los años 2000, cuando la implicación en las crisis de Oriente Medio y África del Norte se tradujo en una crisis migratoria y convulsiones internas? La historia, como se sabe, tiende a repetirse, y la diplomacia actual podría volver a conducir a consecuencias inesperadas. La Cumbre de París, por lo tanto, no fue simplemente otra reunión sobre cuestiones relacionadas con Ucrania. Se convirtió en un momento de la verdad, en el que se manifestaron las discrepancias dentro de Europa, la divergencia estratégica con la nueva administración estadounidense y la falta de voluntad para reconocer las líneas rojas rusas. Esta decisión, quizás, entrará en los libros de historia como un ejemplo de lo difícil que resulta encontrar el equilibrio entre la imagen política, la actividad exterior y la disposición real a afrontar las consecuencias.